Alberto Moyuser es arquitecto, pero muy ligado a la comunidad judía de Venezuela y muy solicitado en estos días por las universidades, por los colegios, para explicar más el caso palestino e israelí. Por cierto, los atacados son dos formas de vida colectiva que es interesante en Israel, los kibbutz, que es una copia prácticamente socialista de una vida comunitaria que es de izquierda en el fondo. Explícanos eso de los kibbutz. Sí, el kibutz es la utopía socialista máxima. Fueron fundamentales en el renacimiento del Estado de Israel a principios del siglo XX. Inmigrantes de la antigua Rusia zarista que tenían esta visión de la sociedad, del colectivismo. El colosó soviético primitivo. Sí, sí. Y también el mochab es otra forma Sí, el comunitaria. kibutz es donde toda la propiedad es compartida, pertenece a la comunidad y se trabaja por el bien común. En el moshav existe la propiedad privada en la vivienda, en ciertos bienes, aunque la producción es compartida por todos. Pero la experiencia del kibutz fue fundamental para la construcción del nuevo Estado de Israel. Además es interesante cómo esas ideas socialistas, si se quiere, en democracia, se van aplicando en Israel y no ha podido aplicarse en otras partes del mundo árabe, que no tienen una democracia funcional. Sí, ese quizás puede ser el problema fundamental, que Israel surgió como una democracia y la democracia en el mundo árabe le ha costado mucho abrirse paso, ¿no? En general, en los países vecinos de Israel no son democracias bien calificadas. Ahora esa democracia permite inclusive, después de toda esta situación, ver qué errores hubo, por qué penetraron cuando el Mossad es una inteligencia que lo reconoce el mundo y además la preparación que tiene Israel. Hubo algunos errores, dicen ellos, pero bueno, es en democracia. Sin embargo, aparentemente hay unidad total, inclusive de los partidos árabes que están en el Knesset, que es el Congreso judío. Sí, se formó un gobierno de unidad entre el gobierno actual, que es el de Benjamín Netanyahu, y la oposición, con una de las principales cabezas de la oposición, un antiguo ministro de la Defensa, y bueno, enfrentar esta situación de guerra que es muy complicada. Tú estabas mencionándolo, el 20% mientras Israel es una ciudad, un país muy diverso, una sociedad diversa, el 20% de la población es árabe, tienen sus partidos políticos, incluso el líder de uno de los partidos políticos de Israel, un partido árabe que se reconoce como islamista, el mismo día sábado de las atrocidades que cometió Hamas en las aldeas donde entró, salió a condenar la agresión e incluso pedir la liberación de los rehenes. No mencionamos antes, aunque está en la nota que salió al principio del programa, que además de los 1.300 israelíes asesinados en esta incursión, hay 150 rehenes ocultos en Gaza e Israel se ha propuesto hacer lo posible por rescatarlos. Ahora veía en la prensa francesa algo dramático en una editorial de que en situaciones donde no debían hacer actos de guerra, era una fiesta religiosa, Sukkot, y además era un Shabbat, aparentemente los soldados estaban con su familia, o sea que una cosa muy bien planificada y por mucho tiempo, sí. Y en esa zona muy cerca de la frontera. Sí, sí, el único precedente que no llega a ser en las mismas circunstancias que viene a esto es la guerra del Yom Kippur 50 años atrás, en 1973, cuando en ese caso ejércitos de naciones, Siria y Egipto combinadamente, atacaron Israel el día de Yom Kippur, que es el día del descanso, el día más sagrado del calendario judío. En esta ocasión atacaron un día sábado, que es un día de descanso sagrado para los judíos, y además era la finalización de una fiesta en la que se culmina la lectura de la Torá, que es el libro sagrado, y se llama la alegría de la Torá. Y ese día los soldados estaban en su casa, aparentemente las familias se reúnen. Bueno, en estas circunstancias puede ser, vendrán las investigaciones, pero que la vigilancia bajó un poco o aflojó un poco, habían soldados en su casa, pero estaban soldados en sus puestos de comando, de sus puestos de observación, donde fueron acribillados por los terroristas que entraron y traspasaron la frontera. ¿Qué? Incluso familias que estaban celebrando esta fiesta que estamos hablando de sábado fueron asesinadas en las mesas de comedor de su casa. Relacionan mucho los analistas a la fiesta, a esta situación de guerra, con la del Yom Kippur, que también fue una guerra sí. Provocada por el mundo árabe, pero que sí. Respondió Israel. Sí, bueno, con dos visiones distintas. En aquel momento el conflicto era el conflicto árabe-israelí. Los países árabes no reconocían la existencia de Israel y atacaron a Israel en aquel momento, quizás para recuperar territorios que habían perdido en una guerra anterior. Pero en el caso de Hamas, como lo dice su carta fundacional, no es un tema de territorios, no es un tema de nacionalidades, sencillamente es la intención de implantar una hegemonía islámica en la región. Ahora, ¿qué conexiones con todos estos movimientos que están en África, con muchísima injerencia de un Islam radical, y lo mismo lo que pasó con ISIS, que inclusive sufrió Siria y lo sufrió Turquía, el mismo Irak? Sí. Es un terrorismo muy dirigido, pero que también es separado del Islam, ¿no? Sí, el primer ministro de Israel, Netanyahu, ha comparado en varias intervenciones a Hamas con ISIS, que son grupos radicales
que lo que quieren es ISIS quiso implantar un califato en pleno siglo XXI y se adueñaron de un terreno entre Siria e Irak y desde allí exportaron terror durante mucho tiempo. ISIS está todavía infiltrado en varios sectores, hay presencia de ISIS en Egipto, hay presencia de ISIS en varios países de África, pero lo importante es que no domina un territorio, y en el momento que no domina un territorio sus acciones son menores. El problema que tenemos con Hamas es que está dominando una región. Ahora vi también en la prensa internacional que en algunos países hay una alarma de la comunidad judía por posibles atentados porque hay una denuncia de que posiblemente hayan acciones. Bueno, esto nos permite ver un poco la visión que tiene Hamas sobre el mundo, ¿no? No se trata de solamente atacar o intentar destruir Israel, sino a los judíos en el mundo. Entonces Hamas llamó un día de la ira, llamando a musulmanes alrededor del mundo a que cometieran atentados el día de hoy. Afortunadamente, desgraciadamente han habido un par de episodios, uno en China y otro en otro país de Europa, pero no, el llamado, incluso por la previsión que se ha tenido, no ha tenido, esperemos que no tenga mayores efectos. Pero eso nos da una idea muy clara de lo que Hamas quiere, por encima de todo, es asesinar judíos. Vamos a seguir conversando con Alberto Mor Yosef de la Comunidad Judía de Venezuela, arquitecto, pero después de los compromisos comerciales. Ya regresamos.